Saludos cordiales, soy Melanie Álvarez, estudiante del Tecnológico Universitario Argos para la materia de Diálogo para la Interculturalidad. Junto a mi compañera Cristina Álvarez abordaremos el tema de la discriminación del pueblo montubio y afroecuatoriano. Antes de empezar con el abordaje de este tema, será necesario que podamos definir lo que es la discriminación. Esta discriminación se contempla como todo acto en el cual se manifiesta una negatividad, un rechazo, una restricción, una exclusión, preferencia y en ocasiones un repudio hacia un individuo o un grupo específico de una población. En muchas ocasiones, este suele presentarse a forma de comentarios, burlas, en ciertas circunstancias inclusive puede llegar a convertirse en agresiones físicas. A lo largo de los años, esto ha sido una cuestión que permanece como un mal dentro de la sociedad y que en nuestro país no es la excepción. Existen muchos individuos y muchos grupos de una población que son víctimas de discriminación. Según el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y de las zonas subtropicales de la región litoral, CODEPMOP, el pueblo montubio es un conjunto de colectivos humanos organizados y autodefinidos como montubios, con características propias de la región litoral y las zonas subtropicales, que nacen en la zona rural como una unidad social, dotada de espíritu e ideales comunes. Aún no existen datos oficiales sobre estas comunidades, pero se calcula que las personas montubias, en especial las que son de origen campesino, podrían llegar a 1.600.000 habitantes, la mayoría de ellos ubicados en la costa ecuatoriana y en las zonas subtropicales del litoral. Se calcula que los montubios en el país superan unas 1.500 comunidades ubicadas en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena y aquellas zonas subtropicales. Ellos se consideran como un pueblo muy laborioso, profundamente regionalista y amantes del campo. Poseen costumbres y características culturales propias. Entre las socioeconómicas culturales más destacadas están su vocación para las actividades agrícolas, ese espíritu combativo y guerrero y su probada destreza para poder domar caballos. Las particularidades de la comunidad montubia han sido marginadas por mucho tiempo, a tal punto que la poesía que ellos expresan, que se conocen como amorfinos, se la descarta como tal, dando por desapercibido el potencial cultural que tiene este tipo de expresión nativa, ¿no? Pero no solo se limita a esto, a su vez se tiene el concepto de que estos montubios hablan pésimo, se comen las letras al hablar, son personas incultas e iletradas. Estas son una de las tantas formas en las cuales se discrimina a esta maravillosa comunidad montubia, causando como consecuencia que ésta se sienta avergonzada de su forma de ser y que busque adaptarse para poder encajar dentro de la sociedad, creando consigo una pérdida de su identidad cultural. Dentro del Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica cultural, se establece como un objetivo general el poder eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial y de la exclusión étnica cultural para poder promover una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva a través de las políticas públicas del Estado. Así, a su vez, ellos proponen 5 ejes, los cuales son la justicia y legislación, derechos, educación y comunicación, participación e institucionalidad y las relaciones internacionales, en donde cada uno de sus ejes se proponen programas, se proponen acciones, actividades y proyectos. Es muy importante poder reflexionar sobre el daño que se le hace a una comunidad al no tener un correcto proceder en la forma de pensar, opinar, inclusive de hablar sobre algún individuo o sobre algún grupo en específico, porque en el momento en que nosotros lo hacemos de una forma incorrecta, podemos perjudicar a una cultura que puede perderse y a la vez se puede elevar ese grupo tan abundante en riqueza cultural que es tan autóctono de nuestro país. Hablemos un poco sobre los afroecuatorianos. Son un grupo étnico compuesto por ecuatorianos de descendencia negra subsahariana. Conforman entre el 7 y el 10% de la población total y se concentran principalmente en la región costa.
Los principales núcleos culturales del pueblo afroecuatoriano son de la provincia Esmeralda, el Valle Chota y la ciudad de Guayaquil. El nombre de afroecuatorianos proviene de afros, descendientes de África. Gran parte de su población se ha distribuido históricamente en la provincia de Esmeralda y en el Valle Chota. Más recientemente hay una importante población en el pueblo afroecuatoriano. Se encuentra ubicado en todas las provincias del país. Originalmente se asentó en Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Loja. Posteriormente, a los años 60, producto de la inmigración, su población habita en las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente Ecuatoriano. Se dice que como consecuencia de los movimientos migratorios internos del siglo XX, existen también importantes asentamientos afroecuatorianos en Quito y en el norte oriente ecuatoriano. De igual manera, producto de la migración externa ocasionada principalmente por la crisis del año 99. Existen asentamientos afroecuatorianos en Estados Unidos, España e Italia. Hablamos un poco sobre la discriminación. Se dice que es considerada como un fenómeno social que es vulnerable la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Las personas afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive en la pobreza. Se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación y a un trabajo decente. Por otro lado, el experto en derechos humanos aseguró que los afrodescendientes también sufren del racismo ambiental. ¿Qué es un racismo ambiental? Significa que debido a la contaminación sistemática de sus fuentes de agua y del medio ambiente. Se dice también que según Rey existe una intimidación a sus comunidades y una respuesta insuficiente del Estado. El Estado no debe permanecer indiferente ante los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las industrias extractivas, y por otras empresas se debe poner en fin la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y el racismo ambiental. Hoy en día, el pueblo afroecuatoriano alza su voz por el reconocimiento de sus derechos, igualdad y no discriminación. Gracias.